Nuestra herencia reformada, con los pastores John Edgar Sandoval y Rodrigo Andrés Espinosa. Un podcast bíblico, confesional y práctico, para cristianos que quieran tener una mejor comprensión de la doctrina bíblica y vivir vidas más piadosas. Bienvenidos una vez más a Nuestra Herencia Reformada. Este es su episodio número 11 y qué bueno poder de nuevo traer para ustedes la preciosa doctrina de la teología propia. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Muy bien, Andrés. Muchas gracias otra vez por esta invitación y a ustedes por escucharnos en Nuestra Herencia Reformada. En efecto, vamos a centrarnos de nuevo en el centro de nuestra teología. Dios, su ser, su persona, sus propósitos. ¿Quién es Él? De esto es que se trata la teología reformada. La teología reformada, como hemos visto, no se trata sobre Calvino o solamente sobre ciertos debates relacionados con el catolicismo romano medieval o con el movimiento puritano en particular. No, la teología reformada es una teología, como Andrés enseñó la última vez, teocéntrica, centrada en Dios. Si hay algo que identifique a la tradición teológica reformada frente a las demás tradiciones, protestantes o no protestantes, es que aquí, en la teología reformada, Dios es el centro, Dios en su majestad, Dios en su gloria, Dios en su perfección. Y de eso estamos estudiando. Ok, la semana pasada vimos que hay solamente un Dios, que es vivo y verdadero, quien es infinito en su ser y perfecciones, y es espíritu purísimo. Él es invisible, sin cuerpo, partes o pasiones. Es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sapientísimo, santísimo, totalmente libre y absolutísimo. Así que vamos a terminar hoy con algunos de esos atributos incomunicables que, por supuesto, Dios no comparte con nosotros como seres finitos. Dios no es finito, Él es infinito, Él es totalmente perfecto, Él no puede llegar a ser más perfecto. Todos nosotros podemos llegar en un sentido a ser más perfectos, podemos perfeccionar un arte, podemos perfeccionar Dios no, o sea, Dios no puede ser más perfecto de lo que ya es. O sea que Dios es perfecto en todo su ser, Él es perfecto en todo lo que hace. Nosotros podemos llegar a adquirir maestría en cualquier cosa, podemos llegar a tener mayores destrezas, mejor destreza en algo. Dios no, Dios siempre ha tenido la misma destreza perfecta, siempre. Él es inmutable en sus perfecciones y en todos los aspectos de su carácter. Entonces imagínate cuando hablamos, por ejemplo, de la santidad de Dios, de la sabiduría de Dios, todo lo que es Dios, Él es perfecto. O sea, nunca podríamos proyectar nuestras imperfecciones en Dios. Eso sería como limitarlo, ¿no? Y por eso los estándares de Westminster nos hablan de esta forma, echando mano de los versículos que estuvimos repasando la semana pasada. Vamos a hoy a hablar un poco de cómo Dios es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo o partes o pasiones. Este es un tema muy importante, John, porque, bueno, para nuestro tiempo sobre todo, donde la gente asegura haber visto a Dios, donde, por supuesto, estamos en nuestras mismas categorías, podemos pensar de Dios como si tuviera partes, o a veces la gente tiene mucha desconfianza pensando que Dios es como nosotros, como que si Dios cambiara de opinión acerca de nosotros, de la salvación, y eso a veces puede desalentar a alguien, ¿no? Pensar en Dios como si fuéramos nosotros. ¿Qué piensas de esto, John? Sí, esto es común, incluso los creyentes también luchamos con ellos, sin duda alguna, en cualquier momento de nuestro peregrinar cristiano. ¿El tema cuál es? Volvemos de nuevo. ¿Cuál es la base, la fuente de nuestro conocimiento de Dios?
Para algunos, en la tradición que han recibido en su religión, puede ser en nuestro medio, catolicismo romano o el paganismo o el secularismo. Pues bien, no. Dios solamente puede ser conocido a través de sí mismo, de lo que Él dice sobre sí mismo. Dios es el objeto de la teología, el centro del conocimiento de sí mismo, y Él nos ha dicho cómo es. Y por esa razón podemos saber por su palabra, como estudiamos en la sección 1, en donde Dios nos dice cómo es. Él es espíritu purísimo, santísimo, serían nuestros términos, pero también es invisible, es decir, no está relacionado con ninguna silueta, ninguna imagen, ninguna noción que nosotros hayamos visto. Dios es invisible, dice 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pero también es sin cuerpo, sin partes o pasiones. Y aquí hay una aparente contradicción, Andrés, porque nosotros encontramos en la Biblia, por una parte, que hombres como Moisés hablaron y vieron a Dios. Y además los salmos hablan de el ojo de Dios, las manos de Dios, el cuerpo de Dios. ¿Cómo podemos conciliar ambas verdades, Andrés? Bueno, es una forma en que Dios se da a conocer a nosotros, es usando figuras literarias, y una de estas figuras son los antropomorfismos o antropopatía. Son dos cosas que Dios ha usado para revelarse y darse a conocer al hombre. Por supuesto, siendo un Dios tan infinito en su ser y perfecciones, siendo Él invisible y sin cuerpo, Él tiene que darse a conocer a nosotros de alguna manera. Entonces, es como cuando alguien de muy alta sabiduría, ¿verdad? Usa palabras que pueden entender los niños para darse a entender. Podría usar un idioma o un lenguaje muy elaborado, pero lo hace de una forma en que todos lo puedan entender. Esto es lo que hace Dios. Dios condesciende, se humilla. Y la forma de hacerlo es a través de darse a conocer como si Él tuviese manos. Por ejemplo, hay un versículo muy famoso en la Biblia cuando dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre que había hecho antes del diluvio, ¿no? Y por eso trajo un diluvio universal. Bueno, sé que Dios, por supuesto, Dios no se arrepiente de nada de lo que hace, pero es una forma de mostrar Dios su pesar por el pecado que estaba abundando en el tiempo del diluvio. Cuando Dios dice que Él sostiene a los hombres con su mano derecha, no es que Él tenga manos, ¿verdad? Sino que es una forma de revelarse de manera antropomórfica, como que Él se atribuye un cuerpo para que entendamos, así como nuestras manos sostienen cosas, entendamos que Él no nos va a soltar. O sea, si Dios es poderoso y su mano es poderosa, Él no nos va a soltar. Es un lenguaje que Dios usa para que nosotros podamos comprender y confiar en Él, por supuesto. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y por supuesto, Dios no tiene un aspecto físico, y cuando nos creó a nosotros, nos creó con manos o ojos, de una forma que también, por eso esa línea entre lo comunicable y lo incomunicable es a veces muy delgada, ¿no? Porque nosotros somos una expresión finita del Dios infinito, aún en nuestro cuerpo. En un sentido, vemos, y el Dios que tenemos es un Dios que ve. Por supuesto, nuestra vista es finita, limitada, pero es un Dios que lo ve todo, ¿verdad? O sea, sus ojos realmente no son como los nuestros tan limitados. Él ve el futuro tanto como ve el pasado. O sea, Dios ve todo y lo ve todo al mismo tiempo, y Él está en todo lugar, en todo momento, en todo lugar. Lo conoce todo, pero tenemos la mente, tenemos las manos, todo es una expresión de quién es Dios, de esa inmutabilidad, eternidad, omnisciencia, omnipresencia, santidad de Dios. Todo lo que nosotros somos como seres finitos, de alguna manera expresamos la infinitud de Dios de manera finita.
pues por eso nos ayuda mucho estas veces en que la Biblia cita a Dios como si tuviera manos, ojos, oídos, eh, porque Dios es una persona y por supuesto nos hace pensar en qué tipo de ser es Dios, ¿no? Es así, increíble, increíble. Es más, también está anticipando la encarnación del Hijo de Dios, cuando efectivamente Él toma un cuerpo como el nuestro. Ujú. Y de las personas de la deidad, vamos a estar hablando dentro de poco sobre la Santísima Trinidad, es el Hijo de Dios, quien asume nuestra humanidad. Y en ese sentido, cristológico, podemos observar que Dios, el Hijo, encarna en su cuerpo humano estas características, pero también con limitaciones, porque como podemos pensar, por ejemplo, en el Hijo de Dios físicamente, cuando sabemos que nació de una virgen y decimos, bueno, ¿cómo es eterno si tuvo un inicio en el tiempo? Bueno, porque antes de ello ella estaba con Dios, porque es Dios Ujú. hecho hombre. Eso nos ayuda a pensar también en cómo Él no tiene pasiones, y Andrés lo ha acabado de decir, pasiones humanas en el sentido de reaccionar como nosotros. Desde luego que Dios solamente lo domina su propia pasión por su gloria. Pero aquí, cuando hablan de las pasiones de Dios o la impasibilidad de Dios, no se refiere a que Dios no sienta nada o que Dios sea una especie de motor inmóvil, como decía Ujú. Aristóteles. No, lo que está diciendo es que Él no es controlado por nuestras propias pasiones, como lo somos nosotros. Dios no reacciona, porque ¿qué tal, Andrés, que Dios reaccionara a la provocación de los seres humanos, Sí, siempre y en todo momento? Pues entonces Dios, por ejemplo, no sería misericordioso, ¿sí? o si Porque, cambiara de parecer, ¿no? exacto, también cambia de parecer, esto es que Dios no es inmutable, Dios no es independiente de su universo, sino que es dependiente de su universo en algún modo. Y esto le pone límites a él. En Malaquías 3:6 dice el profeta, yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, ustedes no han sido consumidos. Aunque el Mm. pueblo de Israel había cambiado en los términos del pacto, ya no obedecían de la misma forma a su Dios, aún así su Dios no ha cambiado y los preserva por su misericordia. ¿Qué quiere decir que Dios es inmenso, Andrés? Hay un texto allí en Primera de Reyes 8:27 que usa la confesión, dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Noten ahí que estaba hablando acerca de Dios como alguien que es inmenso, o sea, Dios lo abarca todo, no hay algo que pueda contenerlo a él. Entonces aquí la confesión habla de la inmensidad de Dios y también de su eternidad. O sea, no solamente él es, nada lo puede contener, sino que también no hubo un momento en que Dios no haya existido. A veces los niños se preguntan, ¿y quién creó las cosas? Dios. ¿Y quién creó a Dios? Bueno, nunca hubo un tiempo en el que no fuera Dios. Dios siempre ha existido, ¿verdad? Nunca tampoco habrá un momento en que no exista Dios. En el futuro Él es eterno. Y para una persona finita como nosotros, pensar en la eternidad es bastante sí, profundo, ¿no? Difícil. Somos seres temporales. Pero Dios está fuera del tiempo. Él cuando dijo, hágase, las cosas comenzaron a existir, pero Dios nunca comenzó su existencia. Él es autoexistente eternamente. O sea que todo lo que existe, existe por Él. Y si alguna vez hubo nada, ¿verdad? Todo lo que existió, existió por Él. O sea, todas las cosas existen, subsisten por causa de Dios. Así que eso significa que Dios también es eterno y estamos realmente viviendo a causa de que Él sostiene, sustenta, dirige, gobierna todas las cosas que Él creó. Entonces, imagínate la grandeza de Dios. Hay una ley que se llama la ley de la causalidad.
Y muchos filósofos piensan, ¿no? Pues como todo efecto tiene una causa, entonces si Dios no tiene una causa, es extraño. Entonces la filosofía se debate como que entonces no existe Dios, no puede existir Dios. Como que todo tiene una causa, la ley de la causalidad. O sea, todo efecto debe tener una causa. Pero esta ley, noten que no dice, o sea, no dice que toda cosa debe tener una causa. Es la ley de la causalidad, dice todo efecto, no todas las cosas. Correcto. Okay, entonces, los efectos, por definición, tienen una causa y esta ley es ciertísima. O sea, las cosas que existen tuvo que tener un comienzo, o sea, es el efecto de algo creativo, ¿verdad? El mundo que conocemos nos cuenta de la eternidad de Dios, de la deidad de Dios, ¿verdad? Fue causada por alguien, es tan perfecto el diseño con el que fuimos creados que tiene que existir un diseñador, por supuesto, el efecto, ¿verdad? Pero por supuesto, no es necesario suponer que todo es un efecto temporal o finito o dependiente o derivado de algo. Entonces no hay nada irracional que se oponga a esta ley en la idea de que exista un ser eterno, que exista un ser autoexistente que tiene el poder de ser a sí mismo, ¿verdad? Y ese concepto, por supuesto, eh, lo, lo, es lógico, porque o sea, es necesario además por causa del diseño tan perfecto de las cosas creadas. Y ese ser es Dios, ¿verdad? Es incausado, increado. Eres el creador de todas las cosas. Y por eso Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el único libro que habla de la creación que comienza de esta forma, asumiendo que existe Dios y diciendo que este Dios es el que creó en el principio. Todo comenzó con Dios, pero Él no tiene ni comienzo ni fin. Eso se trata entonces la eternidad de Dios. Por supuesto, ahora háblanos un poco de la incomprensibilidad, hermano. Bueno, de pasar de la causa incausada que causa todas las cosas, que en el libro de Génesis nos presenta cómo produjo todo, pero Génesis no nos dice cómo empezó Dios, solo asume su realidad, nos recuerda a todos nosotros lo que dice el Salmo 145, versículo 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Eso quiere decir que cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, nos emocionamos, nuestra mente queda capturada por esta verdad tan profunda, pero llegamos a límites. De nuevo, no límites en Dios, sino límites en nuestra comprensión de Él, porque somos finitos, tratando de comprender, de abarcar lo infinito. Eso quiere decir incomprensibilidad. No que no podamos conocer o comprender a Dios en el sentido humano del término. Yo comprendo que Dios me ama. ¿Por qué Dios me ama? Porque Él decidió amarme. Ese es un ejemplo, esa es una razón. Pero si yo voy más allá de eso, no puedo saber más. Sí. No puedo dominar todas las razones que tuvo en su mente divina para decidir las cosas que ha decidido. Calvino dijo que lo infinito no puede contener o captar, lo finito, perdón, no puede contener o captar lo infinito. Es como que un niño quisiera meter el océano en un balde, ¿no? No. Entonces, realmente la comprensión de Dios es exhaustiva, o sea, es increíble, no puede abarcar nuestra mente, no, es imposible, ni siquiera en la eternidad, ¿no? ¿Qué va a pasar en la eternidad? Vamos a conocer a Dios perfectamente, pero no exhaustivamente. Correcto. Entonces, importante eso, ¿no? Que Dios haya dado a conocer y que lo podamos conocer es increíble, pero jamás podremos comprender la gloria de su majestad. Él es el incomprensible Dios, pero además Él es todopoderoso, ¿verdad? Dice Génesis 1, Génesis 17:1.
Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció a Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, el Shaddai, ¿no? Anda delante de mí y sé perfecto. El mandamiento que recibe Abraham es, o sea, ¿quién puede andar delante de Dios y ser perfecto? Es imposible, ¿no? Pero noten que Dios dice, yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. Dios es suficiente. Cuando habla del Dios Todopoderoso, este debe ser un aliciente para cualquier creyente en todo tiempo. Al igual que Abraham, hermanos. La obra que el Todopoderoso comenzó, Él la va a perfeccionar hasta el final. Dios nunca nos deja medias. Por eso puede mandarnos, ¿verdad?, a hacer su voluntad. Entonces uno dice, pero Señor, soy débil. Y la escritura dice, diga al débil, fuerte soy. Y la razón es que Dios es todopoderoso. El Dios que es todopoderoso, que todo lo puede, es el que nos manda a vivir de acuerdo a su palabra, según sus mandamientos, el que nos manda a andar delante de Él y a ser perfectos. Y es andar delante de Él. O sea, es lo que nos manda realmente. Para ser perfectos necesitamos andar delante de Él. Él es el que nos ayuda, el que nos sostiene, el que nos sustenta. Como dijo Jesús, separados de mí nada podéis hacer. Y qué increíble que el creyente tenga un Dios todopoderoso que le sostenga de su mano. Cuando Dios se presenta a Abraham como el Shaddai, ¿verdad? Está diciéndole quién es Él para Abraham. Dios quiere no solamente como que tengamos una imagen abstracta de Él como el Todopoderoso, sino que entendamos que el Todopoderoso está a nuestro favor. Él es el Dios que ha entrado en pacto con nosotros y que nos sostiene en su pacto y que no se retracta y que nos va a sostener hasta que Él venga, ¿no? O sea, es increíble. Sí, sí, es cierto. Qué glorioso es nuestro Dios, es sapientísimo. Romanos 16, 27, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Dios es el único realmente sabio, porque es el único que sabe cuál es el mejor camino para hacer las cosas, porque Él es el camino y porque Él es el único que tiene el poder para hacer lo que quiere. En ese sentido, la sabiduría de Dios es inigualable, es única. Dios, además, es santísimo. Esto quiere decir que Dios lo que hace, lo hace sin ninguna mancha moral en su carácter, sin ninguna mala motivación. El texto de Isaías capítulo 6, versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Hermano, ¿qué tal si para el próximo episodio comenzamos con la santidad de Dios? Porque hablar de la santidad de Dios, pues es un tema que siempre me ha apasionado y bueno, no nos va a dar el tiempo y ya se nos terminó. Acompáñenos el próximo episodio. Vamos a comenzar hablando de la santidad de Dios y continuar con este carácter santo de nuestro Dios y con los atributos incomunicables, y luego seguiremos con los comunicables. Como ven, es un tema vasto, amplio, y realmente estamos gozosos y disfrutamos mucho hablar con ustedes de estas cosas y poderles ayudar a comprender mejor a Dios, por supuesto a través de la Escritura, que es suficiente para hacerlo, y que juntos podamos doblegar nuestra cerviz delante de ese soberano y poderoso Dios que tenemos y que nos mueva a adorarle mejor, ¿no? Así sea, Andrés. Saludos a todos y nos vemos para nuestro próximo episodio de nuestra herencia reformada. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Chao, hermanos.